Bueno, hola, hola a todos y todas nuevamente. Vamos a continuar en este momento un poco la cuestión que habíamos dejado pendiente para un video siguiente que tiene que ver con el marco conceptual, es decir, la idea que nosotros tenemos sobre la materia. Eh, Para esto vamos a ver este presi que de alguna manera nos va a ubicar y nos va a dar un poco ideas sobre lo que es esto. En principio, bueno, esto comienza, habíamos hablado en un momento que es la materia de arte de la dimensión 2 grabado. Disculpen que estoy un poco afónico. Pero bueno, lo que nosotros habíamos planteado es que hay una forma que es interesante y que cuando nosotros hablamos de arte en la dimensión 2 grabado, ustedes verán que por ejemplo acá en este grabado de Guadalupe Posadas, que es la famosa Catrina, ustedes ven que hay combinados un montón de técnicas que no es fácil descubrirlos cuando uno es lego en la materia, es decir, cuando uno no sabe mucho de la materia. La idea es que en este caso el grabado, nosotros vamos a ver diferentes, una playa de técnicas que por supuesto le van a dar sentido a eso que nosotros originalmente hablábamos de la obra, ¿no? La construcción del sentido a través de una obra y cómo las técnicas funcionan de manera diferente y que pueden eh, servir para la construcción de un sentido determinado de lo que nosotros estamos pensando como obra. Por ejemplo, en el caso de una de las primeras técnicas que vamos a intentar ver, es la técnica de la monocopia, que como ustedes verán, tiene sentido esto lo de mono, que es una copia, y que de alguna manera se contrapone con lo que nosotros venimos hablando hasta acá de lo que es el arte múltiple. De todas maneras, la vamos a ver. Acá tenemos algunos ejemplos para que ustedes puedan ver las posibilidades que se logran a partir de este tipo de trabajos. Por otro lado está el grabado en el relieve, que es un grabado que básicamente tiene una conformación matricial muy común a todos los grabados, pero la diferencia está en la forma de estampación, en la forma de cómo se consiguen las estampas finales, las estampas múltiples finales, y que tienen que ver con un modo de entintado de esa matriz. ¿No? Ese sería el grabado en relieve. Entre ellos, por ejemplo, podemos ver este tipo de trabajo, sería lo que normalmente se le llama silografía, ¿no? Que es un trabajo en madera. Por otro lado tenemos el grabado en hueco, que como dijimos tiene quizá las conformaciones originales de las matrices son similares, pero la variación tiene que ver con la forma del entintado de esa matriz, donde lo que se entinta en realidad no es la parte superficial, sino es lo que uno va sacando de esa matriz. Acá tenemos, por ejemplo, un trabajo de Goya, que es uno de los trabajos más conocidos de él. Fíjense, el sueño de la razón produce monstruos. Es un, casi les diría que es que lo marca el maestro Goya como uno de los grandes, ¿no? Grabadores del mundo contemporáneo. Después tenemos el grabado en plano, donde el grabado en plano tiene algunas particularidades, se podríamos decir que es bastante parecido a la pintura, pero por el trabajo que se hace sobre una matriz, que en este caso ustedes verán que es una matriz, no sé si la ven acá,
pero es una matriz que está trabajada en piedra, ¿no? Y lo que ustedes verán ahí es que esa matriz que está trabajada en piedra tiene entintado el dibujo, y que después a partir de ese dibujo que está entintado se consigue un original. Esto se llama litografía. Bueno, estas serían unas técnicas de las que vamos a tratar de ver. En ese caso no la vamos a hacer porque, bueno, se necesita una prensa particular, así que... Después tenemos el grabado en pantalla, que en este caso es muy conocido porque es el grabado que normalmente se hace en las remeras, es la famosa serigrafía. Que bueno, en este caso vamos a ver algunos aspectos de la serigrafía, especialmente cuando hablamos en la primera parte, en lo de monocopia, y vamos a ver si podemos incorporar algún otro elemento posterior a la serigrafía. Por último, el fotograbado, que el fotograbado está muy emparentado también a la serigrafía. Vamos a ver si lo podemos realizar, pero acá es un poco lo que habíamos hablado en el video anterior sobre la incorporación de nuevas tecnologías, ¿no es cierto?, al grabado. Fíjense en este caso cómo lo que se ve es una foto, ¿no?, que está impresa. En realidad la impresión, la foto se utiliza, pero lo que se modifica es la forma de impresión de esa fotografía. Así que bueno, lleva todo un trabajo que es interesante de ver. Así que ahora, ¿cómo uno puede de alguna manera estudiar cada una de esas técnicas? Ustedes verán que son muchas. Entonces la posibilidad es entender que para estas técnicas se necesita una cierta sistematicidad. ¿Por qué digo una cierta sistematicidad? Porque se deben conocer varias cosas. Por ejemplo, los materiales, las herramientas, los soportes, los sistemas de estampación, cómo se construyen las imágenes a partir de tener todas esas cosas claras. Y por último, el lenguaje, ¿no es cierto? Que el lenguaje, que es un lenguaje muy característico de esta disciplina, que vamos a ver cómo lo podemos ir incorporando. Ya hemos incorporado algunas palabras, como por ejemplo el hecho de la seriación, las matrices, los múltiples, las copias, es decir, son cosas que el tiraje, son cuestiones que se van dando a partir de lo que nosotros conversamos. Entonces ahí darle sentido teórico a cada una de las palabras es lo que vamos a tratar de intentar para ver esta idea del lenguaje. Bueno, en el caso de los materiales, hay varios materiales que tener en cuenta, pero uno de los fundamentales tiene que ver con las tintas. Es decir, fíjense que en pintura, nosotros hablamos de pintura, ¿no? Es decir, no hablamos de, qué sé yo, hablamos de pintura al óleo, pintura acrílica. En el caso de el grabado, ya no se habla de pintura, sino que se habla de tintas. En este caso, lo que puedo decirles básicamente es que las tintas es una mezcla de pigmentos con aceites, ¿no?, o polímeros sintéticos, que lo que hacen es darle la densidad y la viscosidad a las tintas, que es lo fundamental. Para que las reconozcan las tintas, son así, diferenciándolas, podemos pensar en, qué sé yo, en una virome. Ustedes habrán visto que las viromes tienen una tinta que es la que funciona, que es difícil de sacar, que si se te cae en la ropa seguramente esa ropa no la podés recuperar. Entonces, como verán, hay algunas cuestiones que siempre hay que tener en cuenta, que es la cuestión metódica del trabajo con las tintas y el hecho de tener una cierta disciplina de trabajo, especialmente con el tema de la limpieza y el cuidado del trabajo con las tintas. No se puede tener un trabajo todo manchado, ¿no? Y en general la gráfica o la industria gráfica o el arte gráfico
tiene esa cosa, ¿no?, de ser muy preciso, muy exacto, donde uno tiene que tener un cuidado muy importante con relación al manejo de las tintas. Como ustedes verán, hay catálogos que van determinando las factibilidades de las tintas, pero lo fundamental es que teniendo las tres tintas básicas, el amarillo, en este caso el amarillo, el rojo y el azul, y incorporando también el negro y también el blanco para conseguir algunos colores intermedios, podemos conseguir toda esa gran gama de colores que por ahí se están precisando. Sin embargo, lo fundamental en el caso del grabado es tener en cuenta que el negro, ¿no?, es por lo menos el color fundamental. Digo color porque uno lo concibe como un color, pero en realidad tengamos en cuenta que es un valor. Bueno, otro de los materiales que tenemos que tener en cuenta son algunos químicos que se utilizan, que fundamentalmente se utilizan para el caso del grabado en hueco, que es uno de los típicos grabados que estuvimos viendo, y que hay que tener sus cuidados. Por ejemplo, en este caso lo que estamos viendo ahí es el ácido nítrico, que es uno de los mordientes que se utiliza para trabajar sobre el material, que generalmente es un material metálico, y que lo que nosotros necesitamos es que algún químico que trabaje bien sobre el metal. Así como trabaja bien sobre el metal, también trabaja bien sobre la piel o sobre la ropa. Entonces también en este caso tenemos que tener bastante cuidado con el tratamiento de los químicos. Por otro lado, los materiales de limpieza. Esto, insisto con esto de la limpieza que hay que tener en el taller, porque se ensucia mucho, especialmente con las tintas, con la manipulación que uno va trabajando, con los químicos. Por ahí se necesitan tener guantes, y bueno, y siempre tener a mano el detergente, siempre tener a mano una esponja con la que vamos a tener que frotarnos muy bien las manos para sacarnos las tintas. Y también hay que tener un guardapolvo o alguna ropa vieja que utilicemos en el taller, porque casi es seguro que alguna parte de la tinta nos va a quedar en nuestra ropa, o nafta, que es en general el solvente que nosotros utilizamos para hacer la limpieza. Así que bueno, extremar los cuidados y tenerlo siempre ahí al lado en el taller para dejar todo como corresponde. Recuerden que en el caso de nuestra institución, en el taller que nosotros tenemos, generalmente funcionan 2 turnos, entonces tampoco podemos dejar librado, ¿no?, a la limpieza al turno que sigue lo que hizo el turno anterior. Entonces debemos dejar todo en condiciones para que los que sigan estén trabajando normalmente. Bueno, por otro lado, están las herramientas, que en general esta es una técnica. Las técnicas de grabado son técnicas indirectas. Es decir, no es como el dibujo, la pintura, que uno dibuja, y lo que dibuja con la herramienta, en este caso que sería el lápiz, le da un trabajo, se consigue el trabajo terminado. En el caso del grabado no. Es decir, con las herramientas nosotros vamos a trabajar sobre las matrices o sobre algunos elementos que tengamos, y después eso hay que continuarlo. Es decir, el producto terminado no es la matriz en sí, sino lo que se consigue a partir de esa matriz, es decir, el tiraje que se consigue posterior a la matriz. De todas maneras, estas herramientas se necesitan porque nosotros trabajamos sobre soportes diferentes. Y en este caso, por ejemplo, podemos ver algunas herramientas de desbaste que, por ejemplo, se necesitan para trabajar sobre madera, sobre yeso, sobre linóleo. Es decir, fíjense, por ejemplo, acá en este caso es
Está buenísimo esto porque es digamos, como un cuadro, como una valija de trabajo de la que se abre y donde están montadas todas las herramientas que en general se necesitan en un taller de grabado. Fíjense que no son pocas, son muchas verdaderamente las herramientas que se van utilizando. Y bueno, de paso nos va armando, porque no solamente se utiliza en grabado, sino en cualquiera de las otras disciplinas. Por ahí podemos utilizar alguna de estas herramientas. Pero está buenísimo de ir, cada uno de nosotros, ir armando ese cuadro de herramientas que siempre está buenísimo para tener. Especialmente cuando nosotros trabajamos en la docencia. Ustedes piensen que los chicos es muy difícil que lleven las herramientas para trabajar, para hacer un desbaste de una madera. Entonces siempre está bueno de tener muchas herramientas que a uno le sobren para prestarlas y para que los chicos puedan trabajar. Así que esta es una cuestión que deberán ir armándose con el tiempo ustedes y la deberán ir viendo. Bueno, estas son las herramientas de desbaste. Después otra de las cosas que tenemos tiene que ver con los rodillos, que los rodillos hay un montón de tipos de rodillos. Fíjense que acá les muestro varios, que generalmente se utilizan en el grabado en relieve y que lo que tienen, fíjense acá, esto que está acá, que es un rodillo que generalmente es de una goma, una goma o silicona, que pueden ser de distintas durezas. Hay que tener bastante cuidado con los rodillos, no dejarlos sucios, tratar de dejarlos siempre limpios, que no le queden marcas. Por eso siempre se ponen que quede el rodillo para arriba en este caso, o con algunos sistemas que hacen que se pueda dejar el rodillo sin que lo marque en la superficie donde está. También está bueno el hecho de dejarlos así de vuelta para arriba, porque no se apoya la tinta sobre algún papel o sobre algo que están trabajando, que después posiblemente puedan apoyar sus manos, apoyar su guardapolvo, la ropa que tienen, y que se va a manchar. Así que eso hay que tener cuidado. También ahí hay una herramienta que en este caso son no sé si ven ustedes, pero son espátulas, que son las que estiran la tinta y sobre esa tinta es la que después va a trabajar el rodillo. Así que bueno, esta es otra de las herramientas que se utilizan bastante. Por otro lado están las herramientas de preparación de las matrices. Por ejemplo, en este caso limas o escofinas tienen que ver con el tipo de material que trabajamos, si es metálico, si es madera. Si es madera, por ahí podemos utilizar la escofina para hacer algunos rebajes, o en el caso de los chaflanes que se necesitan hacer sobre las superficies metálicas, ahí utilizamos las limas. En este caso estas serían las limas y esta podría ser una escofina, habría que verles el dentado. Generalmente el dentado que tienen es más grueso que el dentado de las limas. Y después están las herramientas de impresión. En el caso de las herramientas de impresión, bueno, por ejemplo, esto que está acá, que tiene que ver con sondas que se utilizan para graduar las presiones en las prensas. Es decir, uno necesita una presión determinada, uno va a pasar una madera con los papeles arriba para hacer la impresión y necesita que tanto de un lado como de otro se genere la misma presión. Y por ahí lo que se necesita es una sonda, que es una herramienta que se utiliza. Bueno, por otro lado, podemos hablar de los soportes. Fíjense cómo todo se va combinando, es decir, por ejemplo, el caso de las herramientas, los materiales, ¿no? Es decir, todo, uno puede empezar a hablar, qué sé yo, sobre la monocopia, hablar sobre los materiales que se necesitan para
para la monocopia, las herramientas que se necesitan, que no es lo mismo que un grabado en hueco. Pero si uno tiene presente este marco conceptual, de alguna manera le ayuda a hablar sobre cada una de las técnicas en particular. Bueno, cuando hablamos de soporte tenemos que hablar de dos tipos de soporte, ¿no? Porque existen claramente diferenciados dos, los matriciales y los de impresión. ¿Por qué decimos esto? Porque los soportes matriciales tienen que ver con las técnicas. Es decir, por ejemplo, si nosotros lo que vamos a hacer es un trabajo de silografía, es decir, un trabajo con madera, lo que necesitamos básicamente son este tipo de madera, ¿no? En realidad habría que ver las características de cada una de las maderas. Lo que nosotros normalmente usamos para la silografía es esos aglomerados de madera que nosotros le llamamos, el más común que utilizamos es el fibrofácil, que es un aglomerado de madera pero bien fina, no es una madera, ustedes habrán visto que hay aglomerados que tienen como astillas de madera muy gruesa. Nosotros normalmente usamos el que tiene las astillas más finitas, por eso también está bueno de conocer esos mismos aglomerados y los acabados que tienen las maderas, porque siempre está bueno que el acabado superficial que tenga sea muy bueno, ¿no? Hay algunos que son medio pelucientos, que no son muy interesantes para trabajar. Así que esas son como cuestiones que uno tiene que tener en cuenta. Se consiguen fácilmente en las carpinterías, hasta como desechos. Si uno le pide unos pedacitos, unos retazos, está bueno. De todas maneras, siempre está bueno trabajar con una medida en particular. Una medida de grosor para evitar que sea demasiado grueso, que sea demasiado fino, que se astille. Entonces lo que normalmente recomendamos es entre 3 centímetros y 5 centímetros, 5 milímetros, perdón, entre 3 y 5 milímetros de espesor de esos fibrofácil. Esos son los más recomendables para utilizar. También hay otras maderas que se utilizan. Insisto, estos son las maderas para hacer las matrices, es decir, donde uno desbasta. Si uno piensa en eso que yo les comenté originalmente sobre el sello, la matriz del sello se podría trabajar en madera, que se llama hacer un escudo. Entonces uno va rebajando esa madera, va desbastando la madera y conforma la matriz de ese escudo dentro de esa madera que después se va a imprimir, ¿no es cierto? Es decir, cuando uno lo apoya sobre la esponja donde tiene la tinta, la apoya sobre la esponja y después sobre el papel, ¿no? Ese proceso de sistematización tiene que ver justamente con el trabajo que se ha hecho sobre las matrices. Un poquito volver sobre esto es que no solamente hay matrices de madera, sino que hay de linóleo, hay de yeso, hay de metal, es decir, y cada una de esos soportes matriciales tiene formas de trabajo diferentes, ¿no? Así que eso son cuestiones que las vamos a ir entendiendo. Por otro lado, están los soportes de impresión, que tiene que ver dónde se imprime la producción. Normalmente el soporte de impresión que nosotros utilizamos es el soporte papel. Obviamente, puede ser papeles, pueden ser cartones, pero también podrían ser, qué sé yo, piel. La misma piel puede ser un soporte de impresión. De hecho, hay muchos tatuajes que se hacen, o si no, esos mismos cuando uno va a entrar en los boliches que te marcan con un sello. Bueno, ahí estamos siendo nosotros ese soporte de impresión de ese sello. Entonces ustedes se van dando cuenta de que el soporte no es lo mismo un soporte de impresión que un soporte de matricial. Claramente los papeles tienen particularidades, es decir, no es lo mismo un papel para dibujar, no es lo mismo un papel para hacer una grafía, son bastante diferentes. Hay infinidad de papeles, esas son cuestiones que las vamos a ir viendo también, pero nosotros utilizamos algunos en particular. Generalmente utilizamos papeles satinados,
como por ejemplo las cartulinas. No usamos el Canson, que seguramente lo deben utilizar en pintura, en dibujo ustedes, que es un papel más granuloso. Nosotros utilizamos papeles en general más satinados, también puede ser el papel de arroz, que es el papel típico chino. Y hay otros papeles, el más común para el grabado que se suele utilizar es el que se llama registro exacto. Hay otros, Ingres, bueno, y otros nombres que está bueno de tenerlos en cuenta. Lo que pasa es que los papeles también son caros. Es decir, yo en general los que les recomiendo son los papeles baratos, para ahora, para nuestra etapa de estudiantes, porque en definitiva son los que uno va a utilizar. Por otro lado tenemos lo que nosotros le llamamos los sistemas de estampación. Es decir, recuerdan que cuando recién yo les comentaba del grabado en plano, de uno de los tipos de grabados que vamos a ver. Bueno, para hacer ese grabado sobre piedra, que es la litografía, se necesita una prensa muy particular, que es una prensa de plano, y que nosotros no tenemos. No tenemos ni las piedras ni las prensas de plano. Entonces, bueno, si ustedes quieren hacer en algún momento de su carrera, trabajar con este tipo de técnica que es la litografía, y bueno, habrá que conseguir las piedras y también la prensa, no es sencillo. Hay como algunas técnicas que son parecidas y que tienen como una cierta formulación similar, pero bueno, no es lo mismo que la litografía. De todas maneras, para estampar tenemos distintas formas de hacerlo. La más común, obviamente, es la manual, ¿no? Si ustedes piensan en el sello, nosotros la forma de impresión del sello es tomar el sello, apoyarlo entintarlo sobre la esponja y después darle una presión fuerte sobre el papel o sobre lo que nosotros estemos por hacer la impresión. Entonces vemos que esa es una forma manual de impresión. En el caso del grabado en relieve, esto que les estoy mostrando acá, no sé si verán, es una piedra que tiene una forma bastante circular y que está forrado, que es un cuero que se deja humedecer, ¿no? Y toma la forma de esa piedra y se le da un enrollado, ¿no? Ustedes verán ahí que se enrolla una parte del cuero para que tome bien la forma de la piedra y se lo ata. Esta es sería como una prensa primitiva que utilizaban mucho los japoneses y hasta el día de hoy se utiliza, que es el famoso barén. Nosotros tenemos un barén más criollo, que es las cucharas de madera. Por ejemplo, las cucharas de madera, ustedes vieron que tienen una forma convexa, bastante lisa. Bueno, en ese caso también lo podemos utilizar como una forma para hacer las impresiones sobre las impresiones generalmente de grabado en relieve que nosotros utilizamos. Cuando hablo de grabado en relieve estoy hablando de, por ejemplo, una silografía, un grabado en madera, un grabado en linóleo. Así que bueno, estas son yo diría, las formas de estampación manuales. Cada técnica, por supuesto, tiene su forma de estampar. Y esta es muy parecida a la que nosotros tenemos en el taller. Ustedes verán que es una prensa de tórculo que tiene una platina, que es esta que está acá, donde se colocan los elementos que se van a imprimir. Es decir, estamos hablando de las bases de impresión, de las matrices y el soporte de impresión, que va a ser el papel. Entonces se hacen pasar por esa matriz que se va corriendo, se hace circular a través de este que está acá, que es un volante que hace girar estos rodillos que están acá,
Entonces, apoyado ese rodillo sobre la matriz de impresión y sobre el soporte de impresión y el soporte matricial, se lo hace girar y le da una presión pareja. Está muy buena estas prensas porque aceleran mucho el proceso de estampación, pero hay que hacerlo obviamente con mucho cuidado, tener claro cómo funciona. Es decir, es todo un tema que hay que manejar. También, por supuesto, tenemos otro tipo de prensas que son las prensas de tornillo, que también la tenemos, ustedes habrán visto al lado de la pileta en el taller, que hay una prensa de tornillo, es decir, que uno va girando y son dos placas donde una se aplica sobre la otra. Y bueno, digamos que son las prensas más comunes que uno conoce, ¿no? Así que hay distintas formas automáticas. Y por supuesto también están las prensas automatizadas que tienen más una impronta de tipo industrial. Que esas, bueno, no las vamos a ver. Y por último están algunas formas de transferencia, que ustedes se utiliza mucho, hasta les diría en bricolage, ¿no? Es decir, cómo se transfieren algunos dibujos a distintas superficies. Hay veces que se hacen con algunos líquidos muy, muy especiales que se suelen comprar en las casas estas de bricolage, o si no, también si lo queremos hacer, se puede hacer transfiriendo los containers y trabajando con algún material acuarelable o con algún material de ese tipo que se pueda transferir de un papel a otro, o de una superficie, de un papel donde se ha dibujado, se ha hecho, hacia una superficie, por ejemplo, de madera, una caja donde queremos hacer esa transferencia. ¿Qué sé yo? Hay infinidad de formas. Así que acá tenemos una muestra de lo que sería una posible transferencia. Bueno, en el caso de lo que sería la construcción de imágenes, ya nosotros tenemos una idea de todas las cosas que se van necesitando en cada una de las técnicas que vamos a ver en adelante, pero digamos, están viendo que en este marco conceptual se incluye todas estas cosas, o son como las necesidades básicas que tenemos nosotros para construir las imágenes. Y para eso nosotros trabajamos en la producción. Es decir, en ese sentido nosotros vamos a tener que sentar, por eso la idea que les comentaba de que van a tener que tener un tallercito propio, porque vamos a producir. Como sea, trataremos de hacer algunas producciones. Por ejemplo, en este caso, lo que estamos viendo acá es un tipo de grabado en hueco que se llama punta seca y que es una técnica bastante sencilla, pero bueno, hay que hacerla y hay que probarla. Y también fíjense que lo que requiere es un grado de dibujo interesante y que bueno, ya están en tercer año, es decir, que ya podrán empezar a desarrollar estas cuestiones más de sentido también, ¿no? También va a haber cuestiones que tienen que ver con la experimentación, es decir, no todo es tan criterioso y tan siguiendo paso a paso lo que hay que hacer, sino que se permite también algunas formas de experimentación, como por ejemplo en este caso, que esto sería una monocopia, donde la monocopia uno va trabajando y en la medida que va viendo las posibilidades que tiene este tipo de trabajos, uno va experimentando. En esto tiene que ver con el uso de las tintas, con las técnicas que uno pueda mezclar, las técnicas afines que vaya incorporando. Es decir, es un trabajo bastante lindo, agradable y que está bueno de hacerlo también. También lo que podemos hacer es reconstrucción. Cuando hablamos de reconstrucción tiene que ver en general con este tipo de técnicas, ¿no? Que son técnicas muy ligadas al collage. Por ejemplo, en este caso lo que estamos viendo es un trabajo de Berni, ¿no? Que utiliza mucho elementos encontrados y que va trabajando con las texturas de esos mismos elementos
¿no? Generando este tipo de grabado que son extraordinarios y que de hecho lo marcaron a Berni como uno de los grandes artistas argentinos de las últimas décadas. Eh, mm, en este caso, bueno, él se destacó muchísimo como grabador y creó técnicas muy particulares como esta, ¿no? Por eso nosotros le llamamos de reconstrucción. No es la única técnica, el collage o el montaje, sino que hay otro tipo de técnicas que pueden ser interesantes con esto. Y por último, hablando del lenguaje, lo que nosotros tenemos que saber es que en la bidimensión 2, y especialmente en el grabado, tenemos un tipo de lenguaje muy, muy propio y que está bueno de ir manejándolo porque los códigos gráficos son muy propios del grabado y está bueno tenerlos y de alguna manera nos va a servir a nosotros al final de esta materia para ir reconociendo nuestra propia obra o cómo es la ajena, es decir, lo que en un principio yo les comenté sobre la Catrina, digamos, si uno no conoce la técnica es difícil poder hablar con una cierta capacidad teórica sobre eso que se está expresando ahí. Así que es importante también conocer los códigos para analizar nuestra obra y la de los otros autores, ¿no? Y por supuesto todo en un cierto contexto, es decir, no podemos pensar una obra de Durero, que es uno de los grandes maestros del grabado, pero se desarrolló en el Renacimiento. Es decir, ustedes van a ver que la obra es completamente diferente a la obra de Berni. Es decir, cada obra en particular y de los grandes maestros se ha ido transcurriendo a través de unos tiempos determinados. Así que bueno, esa es un poco el marco conceptual que nosotros estamos utilizando para volver a ver esto de lo que es el arte en la bidimensión 2.